Sí, está súper bonita, gracias, Vania. Pero es una latosa. Y hoy más que nunca está de latosa. Espero que no se lance sobre mí porque sí tiende a veces a atacarme. Dicen mis hermanos que es porque yo no le pongo límites. Creo que sí soy muy consentidora, entonces eso sale contraproducente. Ok, bueno, entonces vamos a rescatar un poco de lo que vimos la sesión pasada. Primero me gustaría saber cómo se sintieron con esta dinámica para saber si lo volvemos a hacer o prefieren que yo me aviente la explicación total, si les gustaría seguir participando de manera activa como lo hicieron la vez pasada. La verdad es que para hacer este primer ejercicio ya les decía que lo hicieron muy bien, que sí hubo una falla ahí por ahí en el interés nacional, pero que digamos que fuera de eso todo estuvo bien. Entonces, no sé si alguien quiera comentarnos rápidamente cómo se sintió haciendo este ejercicio, si le gustaría hacerlo. Necesito que sean sinceros para ver si lo vuelvo a implementar con algún otro presidente. Y si no, pues no pasa nada, buscaremos una forma de seguir manteniendo la actividad en este grupo. Además son muy participativos, así que no tengo tema con eso. Pero sí quisiera escuchar a alguien, no sé quién quiera comentar cómo se sintió. A ver, Gabriela. Bueno, la verdad es que a mí sí me gustó como la actividad, solo que pues en un principio creo que habíamos acordado que íbamos a tener un poco más de tiempo durante las sesiones y pues unos equipos pues de cierta forma trabajaron más por fuera, entonces hizo como que pues los otros equipos tal vez tuviéramos menos tiempo porque no, o sea, por ejemplo, mi equipo, o sea, sí nos habíamos organizado y todo, pero pues nosotros seguíamos con la idea de que en clase podíamos organizarnos aún más. Entonces, en lo que se armaron otra vez los grupos y en lo que nos fuimos al, bueno, ¿cómo se llaman? Los breaking rooms, o no sé cómo se llaman. Pues perdimos más tiempo, entonces como que eso fue lo que a mí no me agradó del todo, o sea, que no todos fuéramos como a la par, o sea, porque unos, creo que el 2 y el 3 ya lo tenían todo, y el 1 y el 4 como que no estábamos del todo bien, entonces creo que nada más sería como eso de aclarar si todos lo vamos a hacer desde antes o si en la clase vamos a como seguir la dinámica para que todos estemos a la par. Pero de ahí en fuera, o sea, creo que fue una interesante actividad y me gustó. Ok, muchas gracias por la sinceridad. Sí, la verdad esa parte ya no la planeé bien, porque también, por ejemplo, y es que sí se vio esta descompensación, ¿no? Porque creo que los del equipo, de los equipos que ya estaban más organizados o tenían esta ventaja, sí dijeron que, por ejemplo, ellos sí estaban más bien, incluso estos minutos que les dimos, pues tampoco les sobraron, ¿no? Por así decirlo, y tampoco quiero tener como gente que pues no, nada más esté echando el chisme que no el propósito, sino más bien como que sí trabajarlo. O sea, a lo mejor nada más definir muy bien esos parámetros. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar su experiencia? Y con toda la sinceridad, ¿eh? No, aquí no hay resentimientos ni nada por el estilo. Al contrario, es mejor para ir creciendo como docente y con ustedes, ¿no? También para que tengan una mejor experiencia de la clase y no sea siempre lo mismo de llega la profesora, les platica el tema y ustedes nada más reciben de manera muy pasiva, ¿no? Que en realidad les digo, no sucede porque son muy participativos, pero sí quiero como que tengamos esta parte de innovación en la clase, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Y si no se animan por este medio, pues a lo mejor por correo o por un mensajito de WhatsApp estaría también increíble, ¿vale? Pero no sé si alguien más. Tienen un minuto. Ricardo. Pues creo que a mí también me gustó y lo que yo le veo como de valioso es pues que podemos interactuar entre nosotros y pues quizás conocernos un poco más y también pues que la actividad como que nos hizo escucharnos entre nosotros y también como escuchar nuevas voces en la clase que está siempre como muy padre, yo creo. Gracias, Ricardo. Sí, ese es un buen punto, ¿no? Que al menos sirvió, por ejemplo, ahorita que veo a Sofía que está pidiendo la palabra. Por ejemplo, Sofi, recuerdo que expuso, Víctor también recuerdo que expuso. Entonces, creo que eso está bien, ¿no? Para dar efectivamente esta voz que a lo mejor a veces no se animan porque tienen miedo, ¿no?
Me impone muchísimo el equivocarme, que ya les he dicho y lo vuelvo a repetir, no tengan miedo, o sea, estamos aquí para corregir y para aprender todos juntos, ¿no? Porque también yo sigo aprendiendo con ustedes. Sofi. Pues actividad, porque en primer lugar estaba diciendo que a veces muchos de nosotros, o bueno, hablo en caso particular, eh, nos da pena o por otros motivos no participamos demasiado, entonces esto nos dio como la oportunidad también pues, de alzar la voz un poquito y no sé, también creo que sirve mucho que nosotros o entre todos como que construyamos esta idea de lo que pensamos, de lo que creemos y que podamos analizar porque nos sirve también para la exposición y el trabajo final, pero pues es el objetivo, ¿no? Que podamos identificar como todas estas cositas en el análisis de la política exterior. Así es, Sofi. En efecto, o sea, el propósito, voy a apagar mi cámara porque he tenido fallas estos días, entonces no quiero tener más. Pero me parece, ese es el propósito, ¿no? O sea, que al final no sea yo la que termine recordando cómo se hace el análisis de política exterior, sino que ustedes aprendan a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso consideré pertinente y sí me gustaría hacer a lo mejor una vez más el ejercicio, ya no todas las clases, y en realidad así era en presencial, o sea, sí darles más voz en esta formación de política exterior, pero debido a las circunstancias, pues no es posible. Entonces yo creo que lo volveré a hacer y ya considerando sus observaciones. Ahí solamente, si hay alguien más que tenga detalles o que quisiera comentar algo sobre todo áreas de oportunidad, pues son bienvenidas, ¿vale? Muy bien, pues voy a empezar porque hoy sí tengo que acabar en punto, o si se puede un poquitito antes para que puedan ir a tomar un café o agua al menos, o ir al baño antes de su siguiente clase. Entonces, voy a arrancar, ¿vale? Alguien que me recuerde cuáles fueron las acciones más relevantes en términos de política exterior durante el maximato. ¿Lisette? Ah, fue de acuerdo Calles Morrow, la participación de México en Sociedad de Naciones, también en las conferencias panamericanas con la doctrina Estrada, y bueno, algunos conflictos que tuvo con China y con la URSS, creo que con Nicaragua también. Ok, muchas gracias, Liz. ¿Quién más? Bueno, no sé si te puedo decir Liz, ¿no? Lisette, a secas. Gaby, también estabas por ahí. Ay, pues iba a decir lo que dijo Lisette, pero también creo que le faltó lo de que México se integra a la Sociedad de Naciones y también empieza como a tener un poco más de acercamiento con América Latina. Ok. ¿Alguien más? A ver, veo el rompimiento de relaciones con la URSS, en efecto, eso es importante. La integración, bueno, la inserción a la Sociedad de Naciones, la emisión de la doctrina Estrada. Ya les dije que esta doctrina se la deben aprender con sangre. Bueno, muchas cosas de política exterior se la tienen que aprender con sangre, los acuerdos Calles Morro, los acuerdos de Bucareli, la doctrina Estrada. Entonces, son de las acciones más relevantes. En efecto, muchas gracias a todos por esta retro. Otro elemento que faltó por ahí es la cuestión migratoria. Y ahí me gustaría señalar esta parte porque la migración, este tema de la migración durante el maximato, lo vamos a ver en una dualidad, ¿no? Por una parte, vamos a tener la expulsión de mexicanos en Estados Unidos, pero por la otra también vamos a tener la expulsión y las políticas, bueno, más bien, bueno, sí, hasta incluso creo que se convirtieron en políticas, pero bueno, las acciones xenofóbicas dentro de México, ¿no? Que sobre todo se ejemplificó muy bien hacia la población china, que también se exigió su expulsión del territorio mexicano.
y esto era, este sentimiento xenófobo contra la población china, sobre todo en el norte del país, era mucho porque debido al panorama laboral que existía en el contexto de la Gran Depresión, pues se veía como a los chinos como estos migrantes no deseados que además nos habían robado el trabajo, ¿no? O sea, esa era la consigna, ¿no? De yo podría ser ese comerciante, yo podría ser el que está ganando ese dinero, pero no, son esos malditos chinos y nos están quitando todo y por eso es que existía este sentimiento contra esta población. Entonces, ahí, como bien lo marca Lorenzo Meyer en la lectura, pues México va a tener este rol como víctima, porque vamos a tener a nuestros compatriotas repatriados, y vamos a también ser el victimario, ¿no? Porque tampoco es que nos vamos a portar nobles, e incluso van a tensar mucho las relaciones con China, ¿no? Y creo que justamente por la sugerencia de la Unión Soviética de cómo resolver este asunto en particular, pues es que también va a ser una de las gotas que va a derramar el vaso para el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, ahí Zaira nos da un dato interesante, se generó la ley de nacionalización y naturalización, también por esto de la migración, en efecto, o sea, y aquí me gustaría advertir algo muy importante, chicos, deben darse cuenta también de estos temas constantes en las agendas bilaterales de cualquier país, obviamente la más conocida es la agenda bilateral México-Estados Unidos, porque son temas que si se dan cuenta siguen presentes en nuestros días, ¿no? Y más bien quiero señalar que no consideren que los hechos son coyunturales, o sea que, bueno, el asunto migratorio apenas empezó a ser importante a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. No, el tema migratorio ya tenía antecedentes. Es interesante la historia de cómo se han dado estas migraciones México-Estados Unidos, y que incluso no lo dije cuando estudiamos Revolución Mexicana, pero es momento de hacer esta precisión. Durante la Revolución Mexicana, recuerden que la gran parte del movimiento armado estuvo en el norte del país, ¿no? O sea, había un hartazgo por parte de la sociedad mexicana que no formaba parte del movimiento armado, y que ¿a dónde creen que huyeron? Pues efectivamente a Estados Unidos, ¿no? Esto también aumentó las dinámicas migratorias de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, este fenómeno a mí en lo personal me llama mucho la atención durante los 30, porque si se dan cuenta se desarrolla a lo largo de los años 30, que es por una multiplicidad de factores, ¿no? La Gran Depresión, los efectos en Estados Unidos, pero también los efectos en México, aunque se reconoce que la Gran Depresión no afectó a México tanto como otros países, sobre todo a Estados Unidos o a Europa o a Alemania, por ejemplo, que sí fue de los grandes afectados. México sí tuvo problemas, pero digamos que, pues sinceramente, y lo voy a decir así tristemente, éramos muy pobres o todavía estábamos en un proceso de consolidación económica que no nos afectó, ¿no? O sea, nuestras actividades todavía eran muy básicas que pues no estaban ligadas a estas dinámicas internacionales que pudieron afectar debido a esta situación. Ahora, para arrancar este periodo que también es riquísimo, de hecho le había destinado 2 clases, ahora tengo el reto de hacerlo en una sola clase, y no me detendré mucho en algunos detalles, como en el contexto internacional, creo que nada más lo mencionaré y esperaré que usted como internacionalista recuerde todos estos elementos, pero si se dan cuenta estamos entrando a un periodo de la historia universal, o bueno, llamaré internacional porque estoy en contra de eso de universal. No solo es una hegemonía de Occidente sobre el resto del mundo, sino con el resto del universo. A propósito de eso, veía un meme sobre eso hace unos días, ¿no? De que si era todo el universo, solamente estos países occidentales. Pero de esta historia internacional y de esta historia nacional, ¿no? Que va a explicar mucho de lo que va a ocurrir durante estos años, ¿no? Yo recuerdo cuando tomaba clases con el doctor Meyer, que justamente cuando vimos la parte de expropiación petrolera, que además cabe aclarar que por eso le dedica tantas líneas en el libro, para los que vayan a leer este capítulo, él se ha especializado mucho, o se había especializado en la historia de México, las relaciones de México con Gran Bretaña, creo que son de sus grandes líneas de investigación, y sobre todo la cuestión petrolera. En las lecturas complementarias ya van a encontrar el libro en donde profundiza mucho esta reflexión sobre la cuestión petrolera durante todos estos años, ¿no? Este es un complemento que sí considero importante para su formación, porque como se darán cuenta, durante estos años, en el México justamente por revolucionario, derivado de la implementación del artículo 27 en la Constitución del 17, ¿me escuchan? Sí.
Ok, es que mi conexión, les digo, ha estado fallando, entonces voy a apagar la cámara. Eh, Derivado entonces de esta implementación de la Constitución, del artículo 27 en la Constitución del 17, hemos tenido, si se darán cuenta, muchos problemas con la cuestión petrolera. ¿Cuáles han sido los grandes acuerdos que se han negociado hasta este momento, hasta 1934 en materia petrolera? Los acuerdos de Bucareli. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Ricardo? Los acuerdos Calles-Morrow. Ok, a ver, ahí están. Los acuerdos de Bucareli y los acuerdos Calles-Morrow. ¿Y cómo evaluarían estos acuerdos en términos de la cuestión petrolera? O sea, ¿fueron buenos, fueron malos? Bueno, ya sé que no hay que hacer estas calificaciones, pero ustedes ¿cómo los evaluarían? ¿Cómo los aprecian en términos de lo que establecía la Constitución del 17 y lo que logramos a partir de estos acuerdos? ¿Cómo los evaluarían? Ah, ¿Sí? bueno, pues yo siento que fueron dentro de lo que cabe y dentro de lo que tengan las posibilidades de México en su relación, principalmente con Estados Unidos. Porque si bien yo creo que se aspiraba a tener como esta nacionalización completa del petróleo, era esta relación de choque con Estados Unidos lo que impedía. Sí siento que no se alcanzan bien todas las, bueno, estas expectativas de nacionalismo que trae la Constitución de 1917, pero siento que pues fue lo que se pudo hacer. Entonces, bueno, en cierto sentido sí creo que fueron un poco convenientes para México porque en los dos acuerdos de todas formas las empresas extranjeras tuvieron que cambiar sus títulos de propiedad y pues ya. Ok, ok. ¿Ricardo? Pues sí, como dice Lisette, pues en realidad eran acuerdos que no llevaban hasta sus últimas consecuencias a, pues, al artículo 27 y que justo basado en el principio general del derecho de la no retroactividad de la ley, pues respeta estos títulos de propiedad y entonces mantiene en cierto sentido el statu quo, aunque haya cambiado pues la legislación de manera tan fundamental como cambiar la constitución, en realidad la pertenencia y la explotación del petróleo, si bien se dice que es de la nación, todavía está en manos privadas a perpetuidad, como ya nos señaló la clase pasada. Entonces, en realidad, eran como acuerdos de, pues como de coexistencia entre las grandes empresas petroleras y el gobierno mexicano, eh, que sí se había sometido a la legislación, pero que también la había logrado cambiar. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, Fer. Fernanda, Sí. ¿me escucha? Sí. Sí. Bueno, es que sí, igual como que coincido con mis compañeros, porque no sé si me voy a, bueno, creo que sí me voy a adelantar un poco, A ver, pero adelántate. precisamente algo interesante que dice, ¿sí me escucho? Sí, creo que soy yo la que no se escucha bien. Bueno, No sé si podrían apagar sus cámaras los que las tienen encendidas para ver si puede mejorar mi señal. Gracias. A ver, ahora sí, Fernanda, perdóname. ay, gracias. Este, decía que pues sí coincido con Ricardo y con Lisette, porque justo algo que menciona Lorenzo Meyer es que uno de los intentos una de las cosas que intenta hacer Cárdenas era como ser mucho más radical en esto de la cuestión petrolera, porque, o sea, critica muchas de las acciones que hizo Calles, aunque sí le sirvieron mucho como de base
la modificación de la legislación petrolera, y con Cárdenas es cuando realmente se comienzan a poner como en riesgo todos los intereses de las empresas petroleras, pues al grado de inclusive ya verlo como sospecha desde que llegó a su pues mandato. Y algo diferente que hizo Cárdenas y que no hizo Calles, por ejemplo, es ganarse como la confianza o enmarcar en la misma cooptación de el Estado a los trabajadores petroleros. Y bueno, esa fue la gran diferencia que tuvo con los mandatos anteriores. Ok, sí, sí te adelantaste, pero está bien, no pasa nada, nos sirve para contextualizar. Muy bien. Si no me escucho, Liz, sobre todo tú, dime si me empiezo a trabar o algo así, ¿vale? Sí, Ok, descuida. ok, perfecto. Muchas gracias, mi querida Liz. Ok, bueno, retomo estas apreciaciones. Yo considero, y me gusta esto que la palabra que utilizaste, Ricardo, de mantener el statu quo, ¿no? O sea, en efecto, se había hecho les digo, ¿no? La emoción se acordarán con la que cerramos el periodo de Revolución Mexicana, bueno, pensándola en 1917, que la cerramos con esta expectativa de, wow, una increíble constitución, pero ¿qué tanto iba a ser posible operarla en la realidad que predominaba en ese entonces, ¿no? O sea, no era fácil eliminar estos intereses que ya existían, perdonen, es mi gatita, estos intereses que ya existían en México, ¿no? Y sobre todo estos intereses de las grandes potencias, pero más bien de las empresas como tal, ¿no? Porque también, como han visto, no hubo una acción más contundente por parte de los gobiernos, que era lo que creo que hubieran esperado las empresas, como intervenciones militares, porque sinceramente no les interesaba, porque cuando se implementa la Constitución del 17 teníamos la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos, como saben, ingresa en esta última parte hacia 1918 cuando concluye, bueno, ingresa en 1917, pero digamos que en esta última fase de la Primera Guerra Mundial. Y ahora, en este contexto, también el periodo entre guerras y, en efecto, la Segunda Guerra Mundial, pues van a determinar las dinámicas por las que los gobiernos de estas grandes potencias tampoco van a tomar una acción tan contundente, ¿no? Que yo ahí lo dirías, fueron como muy tibios, los que más bien sí van a estar ahí con todo, van a ser las empresas y sus intereses, pero lamentablemente, bueno, para ellas, ¿no? Bien por nosotros, mal por ellas, pues no van a tener este apoyo que esperaban. Y en efecto, estos acuerdos, los acuerdos de Bucareli, los acuerdos Calles Morro, por eso es que hice esta precisión muy importante de que si bien recuerden, cambiaron estas empresas sus títulos de propiedad por estas famosas concesiones confirmatorias, no eran en estos 50 años que como era propuesto en la ley del 25, ahí no recuerden tampoco, no olviden, perdón, esta ley tan importante, la ley petrolera de 1925, y que en efecto pues había, que el propósito era solo a 50 años, ¿no? Pero que gracias a estos acuerdos, a los acuerdos Calles-Morrow, que son entre el presidente y el embajador banquero antes, Dwight Morrow, pues van a quedar como en una reforma a esta ley y que finalmente se va a quedar como títulos de, sí, concesiones confirmatorias, pero con estos, ¿cómo le diría? Con derechos a perpetuidad, ¿no? Entonces, acuerdos muy tibios y algunos señalan, ¿no? Estos acuerdos son un clásico ejemplo del pragmatismo que existía en la política exterior mexicana, ¿no? Porque en lugar de seguir estos principios de defensa de la soberanía en términos de las propiedades del subsuelo, pues decidimos hacer caso omiso a eso, a estos principios de soberanía y acordar esto en función de los intereses inmediatos, ¿no? En el caso de los acuerdos de Bucareli, no olviden que el trasfondo era el obtener el reconocimiento de gobierno para Obregón y lograr la sucesión presidencial de manera calmada respecto a Calles, que se va a lograr. Por eso es que les digo, la evaluación podemos hacerla medio, porque no vamos a implementar la Constitución, pero sí vamos a lograr estos fines inmediatos. Y en el caso de los acuerdos Calles-Morro, pues era un poco en el mismo sentido, ¿no? Garantizar ahora que la sucesión presidencial Calles-Álvaro Obregón fuera tranquila y que por eso se llegara a este acuerdo. Muy bien, pues voy a entrar en materia. Ahora sí creo que no abriré mucho el micrófono para las participaciones, porque les digo, este periodo es muy intenso, me parece, y sí me gustaría cerrar con el cardenismo, sobre todo por las dinámicas de las siguientes sesiones.
Entonces, si hay aportaciones, chicos, les agradeceré enormemente si las van poniendo en el chat como siempre. Eso me encanta de ustedes, que son muy proactivos. Muy bien. Voy a arrancar entonces. En esta sesión vamos a analizar ahora la política exterior durante el cardenismo. Cabe aclarar que, como ustedes sabrán, pues la figura de Lázaro Cárdenas es una de las más emblemáticas y así lo plantean algunos, ¿no? Y no creo que en el videito que les he compartido ¿Me escucho? Sí, todo bien. Ah, ok, es que me salió el mensajito de conexión inestable, entonces si me trabo, Liz, perdóname, pero sí me avisas, ¿vale? Por el chat de WhatsApp si quieres, Sí. porque si me trabo aquí ya no voy a escuchar nada. Ok, entonces, en este videito gracioso que les he estado compartiendo, en la segunda parte, justo dice, ¿no? Es un presidente que no la riega tanto, y dice, no la riega, pero tanto, ¿no? Porque sí va a tener sus detalles, ¿no? También creo que Lázaro Cárdenas es una figura emblemática y muy icónica. Ustedes sabrán que en el contexto del gobierno actual, pues es uno de los grandes referentes, como uno de los mejores presidentes de México, pero creo que todos tienen sus detalles, ¿no? O sea, no existe el presidente perfecto, y obviamente Lázaro Cárdenas pues también tiene su punto criticable, ¿no? Entonces, solamente como que me gustaría empezar con esto de que hagamos un análisis de Lázaro Cárdenas de manera lo más objetiva posible, ¿no? A lo mejor a mí también me va a ganar este nacionalismo de la historia oficial, pero sí me gustaría ser lo más justa posible en el análisis de Lázaro Cárdenas. Como saben, debido a las reformas constitucionales que se habían implementado para garantizar la sucesión presidencial para Álvaro Obregón, se había extendido el periodo presidencial. Pasamos de un gobierno de un cuatrienio a la implementación del sexenio, que como saben, sigue hasta la actualidad, ¿no? Esa es la historia detrás del sexenio, para que también tengan un poco de datos de cultura general. Entonces, debido a lo turbulento que había sido el periodo del maximato, a este gobierno detrás del jefe máximo de Plutarco Elías Calles, pues no había podido ser efectivo este primer sexenio. Será con Lázaro Cárdenas que tendremos el primer sexenio en la historia de México. Entonces, su gobierno va de 1934 a 1940. Un poco para ir avanzando hacia la identificación de los factores externos, pues el más importante va a ser que ahora sí ya vamos a entrar al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y lo pongo como el estallido porque para el análisis de este periodo en concreto, del 34 al 40, pues nada más nos va a tocar recuerden que la guerra, ¿cuándo inicia la Segunda Guerra Mundial? En 1939. Exactamente, ¿no? Entonces, se darán cuenta, pues en realidad a Cárdenas ya le va a tocar en la colita de su gobierno, pues lo último más bien el inicio de la Segunda Guerra Mundial será más bien Manuel Ávila Camacho, y veremos por eso la naturaleza de su gobierno, el discurso que él va a traer, a partir justamente pues que va a recibir un país en medio de una guerra mundial, ¿no? Y ahora sí, con toda la extensión de la palabra, pues más mundial que la anterior, ¿no? Porque pues si bien en la otra participaron algunos países colonizados, en realidad en defensa de sus metrópolis, pues ahora sí en la guerra mundial pues vamos a tener esta participación, ¿no? E incluso el gobierno mexicano, o más bien México, va a participar en este conflicto. Sin embargo, para el periodo que estamos analizando, el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues solamente nos quedaremos con el inicio de la guerra, ¿no? Sin embargo, pues como ustedes saben, el periodo entre guerras es considerado como el antesala para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, como internacionalistas, ustedes no pueden decir, bueno, la guerra mundial, ¿cuál fue la coyuntura? Así lo pondré. ¿Cuál fue la coyuntura con la que inició esta guerra, la Segunda Guerra Mundial? La invasión de Alemania a Polonia. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Ahora no puedo ver. Ella. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Sí, en efecto, vamos a tener esta invasión de Alemania a Polonia, digamos, como hecho coyuntural. Sin embargo, el proceso de la guerra mundial, pues, viene de tiempo atrás, ¿no? Hay historiadores que ubican el inicio de la Segunda Guerra Mundial, incluso con el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo por el trato injusto que va a recibir Alemania, quien va a ser la que va a absorber todos los gastos de guerra, que con la Gran Depresión se van a acentuar estas crisis económicas en Alemania, este malestar social que ya existía en esta población, y que
al llegar un personaje como Hitler, un resentido con la vida, que les va a decir, no, ¿por qué nosotros tenemos que pagar? Hay pueblos que se están enriqueciendo a nuestra costa y que siempre lo han hecho, y que en este caso el discurso era contra los judíos, pues van a exacerbar estos sentimientos que existían. Pues yo la verdad, en términos psicológicos digo, es que es entendible, ¿no? O sea, uno cuando está resentido, pues es de lo peor. Entonces, ¿qué va a motivar estos deseos expansionistas? Aunque en realidad también estos deseos expansionistas los vamos a ver en el caso italiano y en el caso japonés, ¿no? Y la variable asiática en este entonces también es muy relevante, porque recuerden que, ¿por qué ingresa Estados Unidos al conflicto, a este segundo conflicto? Por el bombardeo a Pearl Harbor, Exactamente, ¿y quién lo hace? los japoneses. Exacto. Bueno, dice. Entonces, aquí, y ya lo veremos la siguiente clase, porque incluso México pues va a romper relaciones en cuanto ingresa, pero eso ya lo veremos la siguiente sesión, vamos a tener esta tensión con el gobierno japonés, ¿no? Hasta ahorita como que lo asiático sí lo habíamos omitido, pero para ya las siguientes sesiones lo volveré a rescatar, y como saben, pues la verdad es que me encanta esto. Por eso, chicos, hago preámbulo. No olviden revisar, no sé si ya les subí, creo que no, muy mal de mi parte, pero no sé si ya les subí, creo que sí les había compartido, los tomos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que publicaron en el marco del el Bicentenario de la Independencia, justamente analizando las relaciones de México con las regiones del mundo, ¿no? Porque ahí se profundiza mucho estas reflexiones. ¿Se dan cuenta? Pues nosotros nos hemos quedado en la superficie, ¿no? Porque nada más vemos México, Estados Unidos y México y los otros, ¿no? Y muy mal de mi parte, espero en algún momento darle más cabida a esto, pero yo sí les pido que si les interesa alguna región del mundo y quieren saber cómo eran las relaciones de México con estos países en el pasado, vayan a estos tomos, porque la verdad son muy buenos, ¿no? Y los escriben los especialistas de estas regiones. Bueno, regresando entonces al contexto internacional que marca el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues sin duda uno de los grandes elementos o de los grandes hechos internacionales que van a marcar la política exterior cardenista, pues va a ser la Guerra Civil Española. Yo diría que más que la Guerra Mundial yo la veo más bien como un factor externo indirecto, porque sí va a influir sobre todo en la cuestión de la expropiación petrolera. El gran factor en el que sí va a tener una acción notable, y como ya lo habíamos platicado algunas sesiones, pues es una de las más reconocidas y de las que hasta se siente bien bonito ver estos videos de cómo México actuó ante este conflicto, fue en efecto la Guerra Civil Española, ¿no? Este conflicto que surge a partir de un golpe de Estado por parte de una ala militar, y que pues va a deponer a la República Española. México va a tener una acción contundente, ahorita no mencionaré qué acciones va a llevar a cabo, pero ustedes saben pues que al final sí va a triunfar esta sublevación militar, y se va a instaurar el gobierno de Francisco Franco. En efecto, y este gobierno o esta dictadura, porque en realidad va a tomar forma de dictadura, va a predominar hasta 1975 con la muerte de este líder, ¿no? Por otra parte, vamos a tener este avance del expansionismo japonés, que en realidad, pues yo diría, y ustedes seguramente lo vieron en sus clases anteriores o en los semestres pasados, sobre este avance japonés en el Pacífico, y sobre todo en el Pacífico asiático. Inicia a partir de la famosa restauración Meiji, con la que surge esta idea de que Japón tiene una misión divina de expandirse en toda Asia, que creo que me parece más respondía que, pues, si se dan cuenta, Japón es nada respecto a otros países del continente asiático, y que pues se va a intentar expandir, ¿no? Y que va a tener éxito yo creo que hasta ahorita, en la Segunda Guerra Mundial, que sin duda va a marcar ahora sí la derrota definitiva del imperio japonés, pero que pues años anteriores había tenido, ¿no? Ejemplos de ello pues son la invasión, sobre todo lo que había detonado esta molestia por parte de los países asiáticos, y sobre todo de un gran país que va a ser China, pues va a ser la invasión que veíamos la sesión pasada, ¿no? La invasión a Manchuria y el establecimiento de ¿cómo se llama? Manchukuo, ajá, en esta región.
la anexión de Corea. Para este entonces Corea ya era una colonia. Ahí a los que sí, creo que aquí también tengo interesados en los estudios coreanos. Entonces, si alguien quiere que les pase algunas lecturas, hace unos meses, bueno, un año creo que ya, estaba en un seminario con el doctor Alfredo Romero y justo él nos estaba platicando el proceso de colonización en Corea durante este predominio de Japón en esta región, ¿no? Y es interesante ver las diferentes fases por las que atravesó la colonización coreana, porque no es homogénea, ¿no? Y para este periodo ya la situación estaba muy exacerbada y ahí sí ya vemos estos crímenes o estos actos violentos contra los coreanos, ¿no? Y aquí para que también es importante, no pensemos a Corea en un solo sentido, o sea, no era Corea del Sur, era Corea en su totalidad, era la península coreana, y que también va a ser uno de los primeros factores que va a empezar a detonar, o más bien, uno de los factores que va a detonar la división de la península, como ya veremos más adelante cuando veamos la guerra de Corea en el marco de la Guerra Fría. Por otra parte, y esto es lo más, creo que esto es lo que la coyuntura o el proceso que más va a determinar el inicio de la Guerra Mundial, pues va a ser el proyecto expansionista alemán, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo es este proyecto expansionista de Alemania y que va a terminar o que va a, bueno, no va a concluir, que va a detonar la guerra mundial en efecto, como lo decía Isha, con la invasión a Polonia? Pero ¿qué hay antes? ¿Qué hay antes de esta invasión? Ay, perdón, estaba viendo mis notas y me distraje. Fernanda y luego Ricardo. Exacto, Sofi. Fer. Creo que no, Fer dejó su manita levantada. Ah, Entonces ok, voy sería a como bajársela. Ricardo. ¿Ricardo? Pues la invasión a Checoslovaquia, bueno, sí, sí, no sé si era Checoslovaquia ya en ese momento, pero Sí. pues sí, a Austria y a la zona como al sur de Alemania, que son como donde identifica a Hitler que están todos los arios, o sea, los que pertenecen pues sí, esta raza que se inventó. Tiene un nombre en alemán, pero no me acuerdo cómo se llama, o sea, como el proyecto en general. Ok, ok. Y justo es lo que hizo Alan, es el Lebensraum. Exacto, esto, no sé si ustedes llevaron, ay, es que bueno, ya ahí sí cambió pero bueno, nosotros, no sé si ustedes tengan todavía esta materia de geografía. ¿Ustedes todavía la tienen? Sí, ¿no? Sí, Sí. la tuve en el primer Ah, ok. semestre. ¿Y alguien la cursó con el doctor Rubén Cuellar? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo, so- Ah, Sofi, muy bien. ¿Tú también, Ricardo? No, se puso dos veces mi respuesta de sí. Ah, se mandó 2 veces, ok. Bueno, este paréntesis es porque él justamente, pues imagínense uno llegando pollito, bebé a primer semestre y te empiezan a hablar de esto, ¿no? Él es un profesor que sus estudios de geografía, bueno, este enfoque de geografía, te empieza a hablar mucho en términos de geopolítica. Es uno de los especialistas que tiene la FAC en términos de geopolítica. Si alguien quiere hacer tesis o hacer estas reflexiones sobre geopolítica, que es un concepto muy, muy usado en nuestra disciplina y sobre todo en términos muy tradicionales, es como la persona idónea. Y él, por ejemplo, sí nos recomendó leer los libros bueno, el libro de Hitler, de Mi Lucha, porque en efecto esta idea del espacio vital, que en efecto el ejemplo más práctico es el caso alemán,
es un concepto clásico de la geopolítica, ¿no? Entonces, en efecto, digamos que el proyecto expansionista alemán, para retomar la clase y no divagar, el proyecto expansionista alemán respondía a esta idea, ¿no? Al famoso Lebensraum o la idea del espacio vital que era importante garantizar para Alemania para lograr convertirse en una nación suprema y no padecer como la había padecido en años anteriores, ¿no? Si ustedes revisan el texto de Mi lucha, justamente es esto, ¿no? Uno se da cuenta de el resentimiento y de los sentimientos encontrados que hay, que en efecto, pues no dudo que además con su capacidad de oratoria, pues haya despertado a estas almas alemanas que favorecieron esto, ¿no? Estas políticas crueles que van a llevar a cabo los alemanes. Creo que para este entonces no tanto, o sea, no eran tan crueles, pero con el paso del tiempo, sin duda, pues va a ser fatal el proyecto alemán. En efecto, este proyecto expansionista inicia con lo que ya comentaba Sophie en el chat, la anexión de Austria, el famoso establecimiento del Anschluss, no sé si lo pronuncio bien, la verdad, ahí no sé alemán en cero, no es mi idioma. Luego, posteriormente, en efecto, como lo comentaba Ricardo, la anexión de Checoslovaquia, además con la intercesión de Gran Bretaña diciéndole a los checos, bueno, pues déjenle sus territorios a Alemania para que como que ya se quede contenta. ¿Por qué? Ahí es importante señalar esto. ¿Por qué no hicieron nada las demás potencias europeas? Es decir, sobre todo Francia y Gran Bretaña. ¿A qué respondía? ¿Alguien sabe por qué no pasó nada al respecto? ¿Por qué dejaron avanzar a Alemania a sus anchas? A ver, el chat. Para evitar el conflicto, ok, pero hay algo más, una variable más. Creo que era por el miedo, por así decirlo, que le tenían a Alemania, pero no sé si es del todo correcto. No. O sea, sí, bueno, yo digo que imponía, no sé, o sea, yo tampoco podría decir, bueno, sí, no, era poca cosa la expansión alemana y con la agresividad que presentaba, ¿cómo se llama? Hitler, ¿no? O sea, si ven sus discursos eran muy llamativos y muy llenos de energía, ¿no? La verdad, a mí un sujeto así, pues sí me impondría, pero no va por ahí, no va precisamente por ahí. Para evitar el conflicto, el pacto, sí, es que, bueno, es un periodo lleno de traiciones y de disposiciones interesantes. A ver, va a ir avanzando. A ver, Dulce y luego Diego. Tengo entendido, no sé si sea eso, pero creo que también no habían hecho nada como lo de los aliados, porque querían como que evitar la expansión de la URSS y de esta manera como que pensaban que Alemania, estando como en medio de estos dos lados, como que de una u otra manera impediría que siguieran avanzando, pues sí, a sus territorios, a Francia, a Inglaterra, ¿no? Que era pues digamos, algo que se venía como que temiendo desde que inició la Revolución de Octubre, ¿no? Justo, y ahí estaba la respuesta en la propia lámina, la contención del comunismo soviético. Ahí nada más era en Europa, ya lo veremos que en la Guerra Fría pues va a ser en realidad en todo el mundo y que el proyecto va a estar a cargo de Estados Unidos, pero en el caso europeo ya se veía como una amenaza la cuestión soviética y va a ser esto uno de los móviles que va a estar ahí detrás de por qué Alemania va a estar como apoyada, bueno, sí lo podemos decir un poco catastrófico, por estas otras potencias. Diego. No, esencialmente era eso, para el temor que ya se tenía de la expansión del socialismo. De hecho, esa fue una de las causas por las que tuvo tanto auge también el fascismo, nazismo, la guerra civil española, y se veía así que Alemania como este bastión que iba a evitar la expansión por Europa. Exactamente, o sea, se creía que el único que tenía potencial debido a esta exacerbación de ideas para contener al comunismo, pues iban a ser estos proyectos. Alemania, un poquito también de manera indirecta Italia y España, que ya también estaban adoptando estas ideologías.
Y es por esto, ¿no? Este peligro que ya se ve aquí. Nada más quiero precisar que no es todavía mundial, o sea, todavía no era una contención del comunismo soviético mundial, sino nada más era pensado en la región europea, porque si se dan cuenta, pues la Segunda Guerra Mundial se perfilaba mucho a ser como la primera, ¿no? Principalmente en Europa. Sin embargo, conforme va evolucionando el conflicto y sobre todo porque ahora sí Japón se le va a ocurrir hacer de las suyas del otro lado, pues la guerra se va a ir expandiendo, ¿no? Y ahora sí va a tener una característica más mundial, ¿no? Y en efecto, pues este proyecto expansionista va a continuar y la gota que, como ya sabemos y ya lo habíamos platicado, que va a derramar el vaso y que va a motivar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues va a ser la ocupación de Polonia. Y sobre todo va a estar fundamentada por este último punto que les presento, el famoso pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Alguien me comenta de qué va este pacto? ¿Zaira? Pues es un pacto entre la Unión Soviética y Alemania, donde tenía cláusulas pues de no agresión, el compromiso de la solución pacífica de controversias, también ayuda recíproca económica y política, y pues esta famosa cláusula secreta de la que todos hablan de que se repartían en Europa Oriental y se entraban como los límites de la influencia alemana y soviética, y pues que finalmente se rompe, me voy a adelantar un poquito, cuando Alemania invade a la URSS en 1941. Pero de eso va el pacto, o sea, es entre la URSS y Alemania. Creo que dura días. Algo así, porque en realidad creo que sí. O sea, este pacto va a motivar, digamos, hacen el pacto, si se dan cuenta es muy pegadito, ¿no? La guerra va a iniciar el 3 de septiembre, bueno, cuando surge esta declaratoria por parte de Francia y Gran Bretaña ante la invasión de Polonia, pero el pacto se lleva a cabo en agosto, en septiembre inicia la guerra por esta declaración, pero es como esto, ¿no? Esta cláusula era muy importante, ¿no? La división o el reparto de Europa del Este y sobre todo de Polonia, de bueno, un cachito es para ti, Unión Soviética, otro cachito es para nosotros, para la Alemania nazi, y ya todos felices, ¿no? Tú sigues tu proyecto expansionista por allá, yo sigo mi proyecto expansionista por acá, y hacemos de las nuestras, ¿no? Entonces, gracias a este pacto, pues digamos que Alemania va a hacer esta invasión y finalmente pues invade Polonia en este año y pues ya era inevitable, o sea, ante esta invasión, pues ya no podían ahora sí mantenerse neutrales Francia y Gran Bretaña sobre todo, y como les decía, el 3 de septiembre de 1939, pues van a declarar la guerra a Alemania. Y de ahí pues se viene también otra serie de acciones. Alemania sigue con su proyecto expansionista, no se va a quedar conforme con la invasión de Polonia, ahora va a invadir Francia, después posteriormente ocupará Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica. Para este entonces había ya un éxito, digamos, casi total de Alemania. Como saben, pues todos los historiadores marcan que el gran error que va a determinar el expansionismo alemán, pues va a ser justamente el intento de invasión a la Unión Soviética. En junio de 1940, pues ya Hitler controlaba directa o indirectamente toda la Europa continental, occidental y central. Y en de agosto a septiembre del 40, pues también intentó invadir Gran Bretaña. Aquí me quedaré en esta narrativa de la Segunda Guerra Mundial, porque es hasta donde llegamos, hasta 1940. Y como les digo, ya las siguientes etapas de la Segunda Guerra Mundial, pues ya serán propiamente durante el gobierno del pobre de Manuel Ávila Camacho. Va a llegar a la presidencia y tiene encima una guerra mundial. Todavía no va a llegar a México, pero eventualmente se sabe que pues le tocará a México tomar partido en esto. Entonces avanzamos al siguiente punto, que son los famosos factores internos. Y aquí yo quise marcar este concepto que encontré en una de mis lecturas ahorita de la maestría, que nos hace esta reflexión de que el Estado capitalista debe avanzar hacia un Estado cívico, y por Estado cívico se refiere a un Estado que pondere más bien la justicia social, y que yo considero el gobierno de Lázaro Cárdenas, y por eso es un presidente tan querido, pues promovía esta justicia social, pero en serio, o sea, porque también, bueno, si vemos el discurso del gobierno actual, pues en teoría promueve este Estado cívico, pero yo todavía tengo mis reservas, ¿no? Entonces, por eso puse esta idea de, es hacia un Estado cívico lo que promovía Lázaro Cárdenas. Bien, el análisis político, es que
El cardenismo, se los prometo, chicos, es un periodo muy intenso. O sea, si se dan cuenta, el escenario internacional estaba muy complejo, era muy complejo. O sea, cada uno de los puntos que acabamos de revisar merecería un análisis particular. Y el contexto nacional propio del cardenismo es apabullante. O sea, yo les voy a presentar una embarradita de lo que pasaba. Yo espero que si les interesa el cardenismo, pues de ahí les podría comentar algunos elementos, pero les diré los elementos más esenciales, ¿no? Bien, en términos de la política cardenista, o sea, aquí ya les digo, el primer rasgo es que vamos a tener el primer sexenio real en la historia de México, y durante estos 6 años, y yo así lo vería incluso en estos cada 2 años, ¿no? Vamos a tener estas 3 grandes etapas. La primera es, vamos a iniciar con un gobierno débil, es importante, por eso les digo, hay que poner a Cárdenas en su justa dimensión, o sea, no llega como un hombre fuerte. ¿Por qué no llega como un hombre fuerte? A ver, eso sí me gustaría que ustedes me lo digan. Se trabó, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Ricardo? Sí, la escuchamos, profesora. Pues justo porque pues llega como designado por Calles, y para controlarlo, en 1934 el PRN crea un plan sexenal que ya dictaba como todas las acciones que tenía que tomar durante esos 6 años para pues llevar a cabo su proyecto, ¿no? Y justo como dijo Lalo en el chat, pues se suponía que iba a ser uno de estos, pues, Pascuales, Ortiz Rubio y demás, pero al final, justo por la manera en que lleva su política, pues se gana el apoyo de las masas y con ello la fuerza suficiente. Exactamente, o sea, en efecto, a ver, Cárdenas, y aquí recordaremos, bueno, creo que no lo vimos y les dije, lo vamos a ver en la siguiente, ahora tendré que hacerlo súper rápido. Recuerden que siempre va a ser un tema la sucesión presidencial, y creo que esto por y para siempre, aunque veremos algunas sucesiones más violentas que otras, sobre todo en el México postrevolucionario, ustedes ya vieron, ¿no? Que se han sido violentas, salvo la transición entre Obregón y Calles, pero de ahí fuera han sido violentas porque casi siempre termina asesinado el que sigue en el poder o el que estaba en el poder, ¿no? En el caso de la sucesión entre Calles y Cárdenas, respondía mucho a este interés de Calles de mantenerse detrás de la silla presidencial gobernando, ¿no? Y necesitaba, perdonen que lo diga así, pero necesitaba a otro pelele que pudiera manipular a su antojo, ¿no? Y Cárdenas parecía el pelele ideal porque pues había sido su discípulo, habían peleado juntos, tenían afinidad en ideas. Entonces él consideró que Cárdenas seguiría Calles, que consideró que Cárdenas seguiría este proyecto político callista. Sin embargo, Cárdenas se va a dar cuenta de esta situación y él no va a permitir esto, ¿no? Él sí se da cuenta de lo perverso que es Calles, y va a empezar a tomar distancia, ¿no? Cárdenas, perdón, más bien me parece un gran estratega porque puede percibir estos elementos, ¿no? Se puede anticipar a estas situaciones y llevar a cabo diferentes acciones que en su mayoría resultaron exitosas. En términos de política interna, pues él va a tomar posesión el 1 de diciembre del 34, pero, y aquí lo pongo así, ¿no? Cárdenas va a marcarse como un presidente diferente, ¿no? Yo lo pondría como que empezó a llevar a cabo actos de rebeldía. Veía un dato por ahí que decían que en lugar de utilizar el clásico traje que utilizaban los presidentes al tomar posesión, pues él va a utilizar uno más modesto, ¿no? Y aquí ocurre un cambio importante que sabemos que se trató de emular en el marco de la Cuarta Transformación, que es el cambio de residencia, ¿no? Anteriormente los presidentes de México vivían en el castillo de Chapultepec, pero Cárdenas cambia, o sea, dice, yo no quiero vivir ahí, yo me voy a vivir a una residencia especial o presidencial, que va a ser en Los Pinos, ¿no? Calles, no, pues él quiere seguir manteniendo el poder y va a utilizar diferentes elementos para desestabilizar al proyecto cardenista y decir casi lo mismo que Obregón decía con Calles, ¿no? Ven, el país está hecho un desastre, necesitan un hombre fuerte, yo por eso estoy aquí. El primer elemento que va a utilizar como estrategia de desestabilización al gobierno de Cárdenas va a ser la provocación a través de la agitación religiosa, ¿no? Y sobre todo por la promoción de movimientos anticlericales. Ahí
un claro ejemplo es el que promueve un líder de Tabasco, ahorita no recuerdo el nombre de este líder, pero de Tomás Garrido Carnaval, este líder tabasqueño, que era adepto a Calles, pues va a llevar a cabo estos movimientos anticlericales. Esto no es raro porque sabemos que durante el Maximato y el gobierno de Calles, pues se habían llevado estas confrontaciones religiosas, ¿no? Por otra parte, también se va a buscar promover esta desestabilización a través de huelgas laborales. Aquí ya empiezan a conformarse como grupos sindicales diferentes, ¿no? Un grupo sindical más de izquierda y un grupo sindical más de derecha. Este grupo sindical de izquierda era como más adepto a Cárdenas, y este grupo de derecha pues estaba representado sobre todo a través de la CROM, ¿no? Que quien la lideraba o a qué proyecto respaldaba, pues por supuesto que a Calles, ¿no? Entonces se van a llevar a cabo estas confrontaciones y sobre todo se van a ejemplificar en la Cámara de Diputados, donde vamos a tener esta presencia sindical de estos grupos de izquierda y de derecha. Por otra parte, y esto lo vemos, digamos que es más complejo como lo presenta el video, pero en este videito que les pasé de la segunda parte del video del Maximato, aparece, ¿no? Que emite una nota y Calles criticando a Cárdenas y que incluso dice, ¿no? Pues el pollo de tu esposa le queda muy seco, ¿no? Eso lo dice el video a manera de mofa, pero en la realidad es en efecto que Calles va a emitir una serie de declaraciones en junio del 35 diciendo que Cárdenas pues no logra mantener estable al país, ¿no? O sea, que es como que se le está saliendo se le están saliendo del redil todos estos grupos, sobre todo laborales, religiosos, y que es necesario instaurar el orden. Sin embargo, para este entonces, y aquí Cárdenas, por eso les digo, me parece es una gran estrategia, él se va a dar cuenta que para sostener el poder político es necesario consolidar un proyecto, o más bien tener el respaldo a través de las masas, ¿no? Entonces, sus adeptos, sobre todo de sindicatos laborales, pues van a empezar a criticar esta intervención de Calles, como diciendo, a ver, ¿tú qué opinas si no eres presidente de México? No debes cuestionar el proyecto cardenista, y van a surgir tensiones. Debido a estas tensiones que empiezan a surgir y esta percepción que ya empieza a tener Cárdenas, bueno, ya la tenía desde un principio, ¿no? Que Calles trataba de manipularlo y de mantenerse en el poder o detrás de la silla presidencial, va a llevar otro golpe contundente contra Calles, que va a ser la conformación de un nuevo gabinete. A lo mejor el error de nuestro querido Pascual Ortiz Rubio fue no haber quitado a los hombres de confianza de Calles. Sin embargo, Cárdenas sí se da cuenta que es necesario exterminar a toda influencia callista en el poder, y para ello va a exiliar, o bueno, va a sacar del poder a los miembros callistas que estaban en su gabinete, y va a conformar un nuevo gabinete totalmente cardenista en junio del 35. Calles, al darse cuenta que cada vez está perdiendo el control, pues ahora sí se va a levantar en un movimiento de oposición en diciembre del 35, que finalmente va a derivar con la derrota de nuestro querido Calles, y ahora sí con la despedida del Capitán Galáctico en el 9 de abril de 1936. Si han visto el video, se darán cuenta que justamente lo que dice es, yo no quería llamarme jefe máximo, sino Capitán Galáctico. Entonces, ahora sí vamos a tener la expulsión de nuestro querido Calles, y con esto ahora pasamos a esta segunda etapa, que va a ser la consolidación del proyecto cardenista. Aquí es donde sí vemos a este hombre fuerte que fue Lázaro Cárdenas, yo diría del 36 al 38, ahí se me olvidaron las fechas, corrijo la lámina y se las paso, donde su política se va a basar en este elemento de llevar a cabo una política de masas. Y aquí sí vamos a ver ya el fortalecimiento del proyecto corporativista. Lo veíamos con Calles, que sí trató de incluir a estas corporaciones sindicales, sobre todo de obreros, pero Cárdenas, no se va a conformar solamente con la cuestión obrera, también va a buscar la incorporación de este sector abandonado, pero fundamental en la Revolución Mexicana, que era los campesinos, ¿no? Y para ello va a conformar dos corporaciones o dos confederaciones importantes. La primera va a ser la creación de la Confederación de Trabajadores de México, la famosa CTM, que hasta nuestros días sigue haciendo mucho ruido, en febrero del 35, y en términos de los campesinos va a conformar la Confederación Nacional Campesina, la famosa CNC, en agosto del 38. Esta tardará un poco más porque pues también va de la mano con la famosa reforma agraria. Y lo más importante, por eso, y esto sí lo recuerdo muchísimo de mis clases con el doctor Meyer,
Él nos decía, no hay que pensar al PRI, porque eso también es un error que cometemos, no hay que pensar, y espero que el doctor Hernández nos los diga la siguiente clase, y si no yo se lo voy a preguntar, o alguno de ustedes se los puede preguntar, pero el PRI que conocemos ha sufrido evoluciones, o sea, no ha sido el mismo, sería un error, y esto es muy importante, bueno, que lo debatamos. Si alguien quiere comentar algo también sobre esto y dice, no, yo sí creo, profesora, que era el mismo, pero no hay que pensar al PRI como este PRI cuando surge como el PNR, no hay que pensarlo como el PRI en el PRM, no, y el PRI del 46 tampoco ya no es, por ejemplo, el PRI con el que ocurre la transición democrática y finalmente la alternancia política. O sea, el PRI ha evolucionado y dentro de esta evolución es importante retomar a sus antecedentes, ¿no? El PNR en su justa dimensión, yo espero que para la clase de Ávila Camacho ya les traiga esta evolución de las ideas del partido para que vean cómo es que cambió tanto y qué es lo que estos elementos que conforme fue evolucionando terminaron fortaleciéndolo. Por eso creo que es, bueno, personalmente admiro mucho esta evolución como partido y que no tuvo que derivar en una dictadura, sino recayó en esta idea de partido. Y aquí vamos a tener el segundo gran cambio en términos de este partido, ¿no? Que va a ser la reorganización de este partido y que va a evolucionar de el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, a el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, en marzo del 38. Y esto es en esta conformación o reorganización, se van a incorporar ahora sí de lleno estas corporaciones, ¿no? La CTM y la CNC, que en efecto explican qué ha sostenido al PRI o que sostuvo al PRI durante muchos, muchos años, ¿no? Incluso que, me permito decir, permitió la alternancia nuevamente del PAN al PRI hace unos años. Pero vamos a ver que el proyecto cardenista, a pesar de estos logros interesantes, pues sí se va a llegar otra vez como a un debilitamiento hacia el final de su periodo presidencial, sobre todo de Cárdenas, en estos últimos años, ¿no? Yo diría del 38 al 40, ahí salvo esta excepción del movimiento sinarquista, porque va a empezar a surgir un movimiento de oposición política. Y esto es muy importante, o sea, no significa que no haya existido, o sea, ustedes han visto en las sucesiones presidenciales que siempre hay un candidato opositor y que estos candidatos opositores no son poca cosa. Por ejemplo, Adolfo de la Huerta no era poca cosa, José Vasconcelos no era poca cosa, pero que ahora esta oposición política también va a empezar a adquirir esta forma institucionalizada, ¿no? Ya no van a ser hombres que se van a oponer al gobierno, sino van a ser ya instituciones o, sí, lo dejaré así, instituciones, ¿no? La primera de ellas, la base de la sublevación de Saturnino Cedillo, a diferencia de las otras que sí son instituciones, me gustaría mencionar que el caso de Saturnino Cedillo es muy interesante porque hay un elemento que hemos dejado, que yo he obviado en este análisis político de estos años, que es la existencia o todavía, sí, todavía la existencia de los hombres fuertes, ¿no? Justamente el doctor Hernández también nos advierte en este análisis del siglo XX o de la política la política mexicana del siglo XX, que estos hombres fuertes van a ser claves también en la evolución del partido hegemónico, ¿no? Porque para ese entonces todavía están como cabras en el desierto, o sea, todavía están por ahí solas, actuando de manera rebelde, pero con el paso del tiempo, el partido hegemónico va a aprender a cooptarlas, ¿no? Para este entonces, y ya veremos en qué momento sí va a ocurrir esta cooptación de los hombres fuertes, Saturnino Cedillo es un ejemplo de este hombre fuerte, ¿no? Hombre fuerte de San Luis Potosí, que además en su rol como latifundista, pues va a tratar de aspirar a tener un cargo político, va a demostrar oposición al proyecto cardenista. Él era parte del gabinete cardenista, va a mostrar esta rebeldía, se va a sublevar en mayo del 38, pero el propio Cárdenas va a ser el que le va a poner un estate quieto y va a acabar con esta sublevación. Pero ahora sí pasamos a esta institucionalización de la oposición que la vamos a tener ejemplificada en este partido que va a ser clave en la historia del siglo XX y sobre todo en la historia venidera del siglo XXI, que va a ser la creación del famoso Partido Acción Nacional, el PAN, ¿no? Este surge en 1939, como ustedes saben, y aquí también es importante aclarar, chicos, que el PAN
de estos años no es el mismo, no va a ser el mismo al PAN que va a llegar en 2000 al poder, pero que sí va a estar presente, ¿no? En los análisis, bueno, a mí es que, perdonen chicos, pero me apasiona muchísimo la evolución política de México en estos años. Ver esto, ¿no? Para esto yo les recomiendo 2 libros o 2 autores que han trabajado el análisis de los partidos en México, ¿no? Por una parte, para entender el partido, al Partido Revolucionario Institucional, ahí les recomiendo ¿cómo se llama? Ahí les recomiendo el libro del doctor Hernández, que él justamente escribe, no sé si conozcan esta colección del Colegio de México de historias mínimas. Él escribe la historia mínima del PRI justamente, y ahí nos explica que este partido ha evolucionado. Y en el caso del PAN, la autora que ha trabajado el análisis de este partido ha sido Soledad Loaiza. Todavía no ubico si alguien ha trabajado el PRD, que es la otra gran fuerza que había existido durante estos años. Ahorita creo que ya la dinámica de partidos ha cambiado totalmente, pero si identifico del Partido de la Revolución Democrática, que además cabe aclarar que pues ya no nos tocará analizar juntos, ya lo verán en sus siguientes clases de política exterior, porque ustedes saben que el PRD surge en el 89, entonces a mí ya no me toca hablarles de ese partido, pero si encuentro por ahí algo, con mucho gusto se los haré llegar. La siguiente, este siguiente punto, la Unión Nacional Sinarquista, es interesantísimo porque pues ustedes saben que México no va a quedar exento de esta influencia de ideas nacionalistas y más bien nefastas de derecha, ¿no? De ultraderecha. Se dice que esta posición política, que es más bien de corte de derecha, Acción Nacional sí desde sus inicios era muy elitista, y en el 39 en efectos lo crea Gómez Morín, y se dice que solo podías formar parte del partido si él te invitaba o te recomendaban con él. O sea, no había manera de que te afiliaras de yo como simple mortal pobretona puedo ser parte del PAN. No, o sea, era un partido muy elitista, por eso digo que más de corte de derecha. La Unión Nacional Sinarquista más de ultraderecha, y aquí lo que buscaba era esta reivindicación de los valores clásicos y tradicionales de México, ¿no? La reivindicación de la familia, del catolicismo, y hasta con ciertos toques nacionalistas de tipo, bueno, más bien la Unión Nacional Sinarquista sí va a tener muchos contactos con la Alemania nazi, con la España falangista, y pues esto denota, por ustedes, para que tengan esta imagen, pues que era un partido de ultra, bueno, más bien una unión, porque tampoco era un partido, sí, creo que sí era partido, más de estas ideologías de ultraderecha. O sea, aquí el peligro que yo veo en esta última parte del gobierno cardenista es que, y así se considera, debido a la inconformidad que empieza a surgir a partir del proyecto social de Cárdenas, del reparto agrario, de favorecer a los indígenas, pues iba a generar un cierto resentimiento en otras clases sociales de México, ¿no? Sobre todo clases medias y clases altas, que se van a expresar en estos movimientos, ¿no? En el Partido Acción Nacional, en la Unión Nacional Sinarquista, incluso con la formación de otros partidos. Como en todo, y como siempre les he dicho, el gran tema hacia el final del sexenio de Cárdenas va a ser la sucesión presidencial, porque Cárdenas se va a dar cuenta de, ups, sí la regué, o sea, sí me pasé de izquierdoso, y para su sucesión presidencial tendrá que pensar, o él se plantea este dilema de que tendrá que nombrar en el poder a alguien que sea más moderado, y es por eso que quien va a obtener la candidatura va a ser nuestro querido Manuel Ávila Camacho, un personaje más opaco, más gris, más moderado, o sea, fuerte en términos administrativos, porque ya veremos también sus proezas en la próxima clase, pero pues más moderado, ¿no? Él no era de esta ala izquierdosa. Se esperaba, o esto es lo que esperaba, Francisco Mújica, que había sido el que había apoyado todos los proyectos radicales de izquierda, incluso más izquierdoso que el propio Cárdenas. Él esperaba ser el sucesor presidencial, pero Cárdenas se da cuenta que es necesario moderar los ánimos para garantizar la continuidad del proyecto revolucionario. Él como que no le daba tanto peso al Partido de la Revolución Mexicana, pero sí como a los ideales revolucionarios que se ejemplificaban en este partido y que considera pues deben continuar, y que el candidato idóneo para mantener en el poder a estos ideales va a ser Manuel Ávila Camacho. Entonces, por eso él es el candidato del PRM, quien finalmente va a ganar
las elecciones presidenciales. Ahora, en asuntos económicos, y ya me iré un poco más rápido, pues vamos a tener este punto muy, muy importante, que es creo que de lo más conocido del gobierno de Lázaro Cárdenas, que va a ser la nacionalización de sectores estratégicos. Generalmente todo el mundo solo recuerda el petróleo, pero hay otros sectores que también se nacionalizaron. Incluso la antesala a la nacionalización o a la expropiación petrolera va a ser la nacionalización de ferrocarriles, que ahí la historia es muy interesante, por qué se nacionalizaron. En realidad se nacionalizaron muy rápido, más rápido que el petróleo. El petróleo veremos que nos va a tomar muchísimo tiempo y van a ser tensiones muy, muy, muy feas. El ferrocarril casi en cuanto Cárdenas dice, lo voy a nacionalizar, las empresas dijeron que sí. ¿Por qué cree que, o alguien sabe por qué se nacionalizaron tan rápido los ferrocarriles en el 37? ¿Alguien? ¿Ricardo? Pues recuerdo que en la lectura sobre el gobierno de Calles, en un acuerdo de uno de los acuerdos con Lamont, pero no me acuerdo exactamente cuál, o sea, el último que se firma, justo los ferrocarriles se habían nacionalizado antes, o sea, durante el gobierno de Porfirio Díaz, hacia el final, o bueno, una parte, y ahora se habían devuelto a sus propietarios o sea, para que eso se quitara o sea, el pago de eso se quitara de la deuda. Entonces, pues supongo que llevaban muy poco tiempo, pues, en manos privadas, ¿no? De regreso, y era más fácil. Pan y Lamont, es el acuerdo. Sí, exactamente. Y pues Ok, muchas gracias Ricardo por esto. Además recordar de estos elementos, acciones de política exterior que ven, dan prueba de que están muy vinculados a los asuntos internos. Yo sí le estoy en contra de esta idea de la política interna es como dice la máxima de nuestro querido presidente actualmente. O sea, yo estoy en contra porque creo que están estrechamente relacionados. O sea, y cada vez más, y en el siglo XXI no me queda dudas, y para estos años que todavía no era de todo libre comercio y tan globalizante la economía, pues ya era muy importante esta relación entre lo interno y lo externo, pues ahora más, ¿no? En efecto, pues ya habían como ciertos antecedentes que nos denotaban, pues que los ferrocarriles ya eran un asunto no tan espinoso en las relaciones de México con las grandes potencias. Acuérdense que también el proyecto de los ferrocarriles, que fue uno de las grandes joyas de la corona porfirista, pues va a ser los proyectos de la extensión de las vías férreas. Pero para estos años también a mí me gustaría señalar que pues ya los ferrocarriles no tenían tanto uso. O sea, ya también recuerden que habíamos superado, ya habíamos transitado hacia la segunda revolución industrial, donde el petróleo y el automóvil posteriormente pues van a ser los grandes inventos o las grandes invenciones en el marco de la revolución industrial, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya la industria automotriz estaba en ascenso. Entonces piensen en los ferrocarriles sinceramente, y así recuerdo que nos los marcaba Lorenzo Meyer en las clases. O sea, en realidad ya los ferrocarriles ya estaban en desuso y pues ya nadie los quería. En efecto, o sea, la nacionalización al contrario me parece que ya era también pues quizás no necesaria, pero no pasaba nada tampoco si no se hacía, pero quizás era un experimento que Cárdenas quería hacer para lograr esta nacionalización en otros sectores que hicieran más estratégicos, ¿no? Sobre todo en términos del petróleo y la plata. Que ustedes saben, pues México ha sido o había sido un país platero reconocido a nivel mundial. El otro gran proyecto que en realidad va muy como más también, no solo económico, sino también en términos sociales, va a ser ahora sí el impulso de la reforma y expropiación agraria. No sé si se acuerdan que hace unos, creo que la clase de Obregón, ya no me acuerdo en qué clase les comentaba, los porcentajes de cuánto se había repartido en términos del reparto agrario, ¿no? Acuérdense que el artículo 27, y se los he repetido de manera burda una y otra vez, el artículo 27 tiene dos dimensiones grandes, ¿no?
la propiedad del suelo y del subsuelo. La que hemos analizado más en términos de política exterior ha sido la parte del subsuelo, pero también está esta otra parte del suelo, ¿no? ¿Qué había pasado con esta promesa que se había hecho a los campesinos desde el plan de San Luis, que eso se supone había motivado? Hace unos días en un curso que estoy tomando la Revolución Mexicana nos decían, bueno, en realidad el plan de San Luis nunca lo prometió. Pues yo no sé, porque el documento que al menos yo he consultado sobre el plan, pues sí lo dice, como que está esta promesa de que va a ocurrir algo en términos agrarios, y pienso, ¿no? Si no, ¿cómo es que se levantaron tantos campesinos para apoyar la Revolución Mexicana? No lo sé, ahí es un enigma que me surgió, pero, y posteriormente el propio Carranza, acuérdense que va a emitir la Ley Agraria del 15, de 1915, que también va a buscar reivindicar este hecho, ¿no? Pero en realidad solo se había quedado hasta ahora en el papel, o sea, y a pesar de que se incluyó en la Constitución del 17, pues no había ocurrido nada contundente, ¿no? Y les pasaba las estadísticas de cuánto se había repartido. Es entonces que en este gobierno, y que esto es muy conocido por cualquiera, ahora sí dirían, es conocimiento de cultura general, esto de la expropiación agraria, es cuando en el gobierno de Cárdenas se lleva a cabo este reparto agrario apabullante. Y yo diría, no solamente es que se repartieron un montón de tierras, sino además de buena calidad, y se dieron garantías para que fueran tierras productivas, ¿no? A finales del sexenio se van a beneficiar a 1.020.594 campesinos con un reparto de... Profesora, se escucha como muy raro el audio. ¿Qué como que se escucha? Como robotcito. O sea, como súper lejos. Ah, es que creo que me alejé para buscar la cifra que estaba buscando. ¿Me escuchan bien o todavía se escucha como robotcito? Ya se escucha bien. Ah, sí, justo, perdónenme. Mejor voy a arrimar el libro para que no, no se escuche como robotcito. Se van a repartir 18.786.131 hectáreas y van a ser bajo esta modalidad de los famosos ejidos. O sea, tampoco va a ser una libertad autónoma, se va a garantizar una libertad comunal, si así lo podemos llamar, a través de esta figura de los ejidos. Pero no solo eso, también se van a llevar a cabo proyectos de sistemas de riego, de innovación agraria, con la garantía o más bien con el objetivo de garantizar la productividad del campo mexicano. Y es por eso que Cárdenas aquí se va a consolidar como el Tata Cárdenas. No sé si también veían en el videito esto, ¿no? Que se hacía esta referencia. Justamente es una forma en la que, sobre todo las poblaciones indígenas, van a referirse a Cárdenas. O sea, lo veían como este padre protector y además en una visión paternalista de que él es el que los había protegido después de tantos años de abandono, ¿no? O sea, creo que de los sectores sociales que habían sostenido el movimiento revolucionario, que habían sido los obreros y los campesinos, van a ser los obreros, perdonen, van a ser los campesinos los más olvidados por y para siempre, ¿no? Es Cárdenas, me parece que el único que va a llevar a cabo esto. En los sucesivos gobiernos, los que vienen, sí va a haber igual un reparto agrario, pero lo interesante es que Echeverría va a recuperar esta tradición. Ya les contaré cuando lleguemos a los 70s y sobre todo este gobierno tan interesante que es el gobierno de Echeverría, por qué va a rescatar por qué va a rescatar el reparto agrario, y como les decía, incluso lo va a hacer de manera más contundente. Entonces tenía mis gráficas de cómo se va llevando a cabo este reparto agrario, pero como les he contado la triste historia, perdí todos mis archivos cuando perdí una computadora y pues bueno, ya tengo que volver a rescatar esta información. Para ir avanzando, por otra parte, va a promover la consolidación de la industria nacional. Debido a la situación que va a atravesar México y el mundo, se va a llevar a cabo esta suspensión del pago de la deuda, y el gobierno de Cárdenas, pero pues yo creo que era también por los factores externos, los efectos todavía quizás de la Gran Depresión, pues se va a caer en la devaluación del peso. En asuntos sociales, ustedes saben, y ya se los comentaba ahorita, que va muy de la mano con el reparto agrario, pues va a impulsar una política indigenista de acercamiento a los indígenas, sobre todo pues porque estos eran la base más bien social
que de los campesinos, o sea, la mayoría de los campesinos eran indígenas y por eso es que pues tenía que llevar a cabo este acercamiento. En realidad también se dice que la reforma agraria tenía un fin perverso, que era promover la productividad del campo mexicano, ya no solo por el abasto nacional, sino también incluso el abasto internacional. Pero como les he dicho, pues me parece que la cuestión agraria y la cuestión indígena, pues todavía hasta nuestros días siguen siendo un problema y un tema a debatir. Y el otro gran rasgo que seguramente ustedes ya conocen muy bien es esta educación que algunos autores dicen educación socialista. A mí me parece muy agresivo utilizar esta palabra, sobre todo si le estoy diciendo que estaba en contra de las etiquetas que desde el maximato, desde el gobierno de Calles ya nos empezaron a poner a México como país socialista, porque no necesariamente. Yo considero que más bien era una educación con enfoque social que promovía también el formar técnicos. Acuérdense que en estos años se va a crear el Instituto Politécnico Nacional, esta otra institución hermana de la UNAM, que se especializa más en esta formación técnica. Por ejemplo, la creación del Fondo de Cultura Económica también se lleva a cabo en el marco del gobierno cardenista, para promover la cultura de manera barata y que ha sido la máxima del Fondo de Cultura hasta entonces. Ustedes encontrarán libros baratísimos con ellos. Digo, a lo mejor las ediciones no son las mejores, ni tampoco las portadas, ni los contenidos, a veces son un poco someros, pero está ahí la intención, ¿no? Y que surge en el gobierno de Cárdenas. Y la otra, pues el famoso establecimiento del Colegio de México. Pero es que así decía el artículo cuando lo reformaron a socialista. Tienes toda la razón. En efecto, es más bien respondía a esta, que creo que esto es también por esta razón que la oposición, digo, yo estoy en contra como de que se haya llamado así socialista, porque no, o sea, yo no veo doctrinas del socialismo implementadas. A lo mejor es una cuestión de conceptos. A lo mejor para mí yo soy muy rígida con ese concepto, pero a lo mejor sí era un enfoque más social cuando se incluía en la Constitución del 3. Gracias por esta aclaración, Ricardo. Y, eh, y también la creación del Colegio de México, institución que además va a ser, bueno, que en su momento va a ser la Casa de España en México, creo que así se llamaba. No me, ¿alguien recuerda cuál era el nombre antes de ser el Colegio de México? Pero que además pues va a tener esta variable internacional porque pues va a estar cimentada por este exilio español, ¿no? Ustedes saben la historia del Colmex. En realidad está muchos de los, el Colmex fue esta casa de refugio para estos españoles exiliados a partir de la Guerra Civil Española. Bien, pues voy avanzando, creo que voy avanzando bien y espero así terminar. Les decía, aquí, en el caso del cardenismo, yo considero que sí hay un marcado interés nacional, o sea, los demás también, pero aquí sí está muy claro y muy aterrizado en el famoso plan sexenal. Porque, ¿cómo se llama? En este interés nacional, se va a ver reflejado en este primer intento de planeación. ¿Cuál es este documento al que me estoy refiriendo? Sí, Casa de España en México. Ah, sí, estaba, no estaba tan perdida. ¿Cómo se llama este proyecto? Este proyecto de primer intento de planeación. El plan seccional. Exactamente, Lo que en acabo de realidad, mencionar. sí, que en realidad era un plan, el plan seccional era, ¿cómo se llama? Era del Partido Nacional Revolucionario, del PNR, pero que Cárdenas iba a tratar de implementar a cabalidad, ¿no? Y digamos que en términos de política exterior dice muchas cosas. Ya descargué, sí logré recuperar este documento, ya lo descargué, se los voy a subir en la carpeta en las lecturas complementarias para que vean de primera mano este primer plan seccional. Pero en términos de política exterior, esto es lo que dice, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario declara que el constante, indeclinable sometimiento de la soberanía nacional y de los principios y la legislación emanados de la Constitución del 17 debe ser la base de la política internacional de México. ¿Qué opinan de esta idea? ¿Qué elementos destacan de esto? ¿Cuál era el interés nacional?
chicos. Ricardo. Pues justo como ya decíamos, pues las administraciones pasadas habían dejado como ciertas áreas de la Constitución sin aplicar, y aquí pues dice que eso ya no va a pasar, ¿no? O sea, que la Constitución va a ser pues la norma suprema y que la soberanía nacional va a ser como eh, la clave de entrada a la participación de México en la política internacional. Ok, ¿alguien más? Gracias, Ricardo. Pues yo creo Ajá. que sí está muy relacionado con lo que acaba de decir mi compañero, pero sí yo rescato más esto de lo que mencionan del sometimiento de la soberanía nacional, que justo es lo que quieren rescatar, por así decirlo. No, no sé, se me hace un poco confuso, pero yo rescataría eso, o sea, justo lo de la soberanía nacional y la Constitución de 1917, justo eso, ese nacionalismo que creo que es a ver. Ok, justo este párrafo es un extracto, justamente tiene varios rubros, este plan sexenal. Yo traje este de las relaciones exteriores, ¿no? Porque sí habla de cómo van a ser las relaciones exteriores. Y justo inaugura este apartado. Es muy corto el plan sexenal, tampoco esperen un documento como los actuales de 120 páginas como en los gobiernos preanistas o de 70 páginas como en el gobierno actual. Es más somero y creo que incluso encontré un documento que me llamó mucho la atención, una nota sobre el plan sexenal en el marco del gobierno actual que decía, el Plan Nacional de Desarrollo 1924 busca ser como el plan sexenal del 34-40, ¿no? Yo dije, ups, suena un poco agresivo esa propuesta, pero bueno, es interesante, se la daremos por buena. Y en términos de relaciones exteriores, justo inaugura con esto, ¿no? Para empezar esta dimensión de que es el Partido Nacional Revolucionario, dense cuenta, ya no habla de hombres, ¿no? Esto es muy interesante porque no dice el presidente tal o el Poder Ejecutivo, sino habla de esta institución, ¿no? Como partido. El otro elemento que destaco y que ya marcaban tanto, creo que era Víctor y, ¿sí eras Víctor o quién eras? Sí, sí, era. Ay, gracias, Víctor. Víctor y Ricardo, el reivindicar a la soberanía nacional, o sea, ese creo que era el objetivo y es bajo este objetivo que quiero que analicen todo este periodo y sobre todo en términos de acciones de política exterior y que además pues va a tener este rasgo de que ha sido caracterizado la política exterior mexicana como una política principista, ¿no? Em, y que va a ser basada en la Constitución del 17, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Les pido que no pierdan de vista esta cita que les traigo del plan sexenal. Y en términos de los lineamientos de relaciones exteriores, son los que identifico, ¿no? El promover la no intervención, el fraternal acercamiento con América Latina, el desconocimiento de doctrinas ajenas en asuntos internos mexicanos, la reprobación de guerras internacionales. Esto es interesante porque pues va a definir en un primer momento esta neutralidad que va a mantener el gobierno cardenista, al menos durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero que sabemos que se va a romper esta neutralidad, ya lo veremos en las siguientes clases. El desarrollo del comercio y la cooperación intelectual internacional. Aquí es interesante esto de cooperación intelectual, ¿no? Porque creo que evoca esta imagen de los grandes intelectuales siendo, por ejemplo, diplomáticos o del papel que va a tener la cultura y las ideas durante el México postrevolucionario. La garantía de los derechos a actividades honestas de extranjeros, o sea, como que sí, no vamos a, o sea, aquí como diciendo, pueden llevar a cabo estas actividades aunque sean extranjeros, pero no pasa nada si son, ¿cómo se llama? Si son, si son lícitas, ¿no? Si tampoco hacen cosas que no deben. Y la aceptación habitual de los principios de arbitraje. Me parece que esto resume muy bien todas las ideas y la esencia que estaba detrás de la política exterior durante el México postrevolucionario. Como les digo, hoy concluimos esta etapa del México postrevolucionario. ¿Qué había pasado con todos estos ideales que habían estado presentes en el movimiento armado, en los diferentes movimientos, porque por eso se reconoce como revoluciones,
que habían estado detrás y que finalmente en términos de política exterior habían sido definidos de esta manera. La no intervención a partir del pasado histórico de México, de la famosa doctrina Estrada, de las intervenciones que vivimos durante la misma Revolución Mexicana, la promoción de la revolución con América Latina, las presiones que habíamos tenido en el marco de los famosos acuerdos en términos petroleros y de la deuda externa, tanto del pasado como de este México postrevolucionario, y que finalmente se concretaban en el plan seccional de esta forma, ¿no? Entonces, les voy a pasar el documento para que ustedes lo vean de viva voz o lo lean de viva voz. Entonces, para ir cerrando ya esta clase intensa de las acciones de política exterior, voy a pasar a esto que yo denomino el meollo del asunto, que va a ser el fin de la cuestión petrolera, ¿no? Como lo veíamos, pues durante los años anteriores y los gobiernos anteriores, pues había estado presente esta tensión sobre los aspectos petroleros, pero habían sido, por eso les pedía esta apreciación primera de cómo ustedes apreciaban estos acuerdos, ¿no? Los acuerdos de Bucareli, los acuerdos Calles-Morro, que en efecto, pues como decía Ricardo, pues mantenían ese statu quo, ¿no? O sea, las empresas seguían haciendo de las suyas, seguían todavía actuando de manera como si ellos tuvieran los títulos de propiedad, aunque en los acuerdos Calles-Morro y la reforma constitucional declaraba que en realidad ya eran concesiones, eran los dueños y señores de los pozos petroleros, pero Cárdenas les va a poner su estate quieto y realmente va a buscar esta aplicación de la Constitución del 17, ¿no? Y aquí es importante ir contextualizando cómo surge este acuerdo. La primera gran acción de política exterior que vamos a ver es la expropiación petrolera. Aquí me gustaría, chicos, mencionar que cuando hablamos del cardenismo, espero que, y no obviarlo, pero una de las clásicas imágenes que evoca el cardenismo, pues es justamente la expropiación petrolera. Para fines de política exterior, quiero que les quede muy claro por qué es tan relevante la expropiación petrolera. Y me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿Por qué es importante la expropiación petrolera? En términos de política exterior. ¿No es importante? Ricardo tiene la mano levantada. Ay, Ricardo. Creo que se quedó levantada de la vez pasada, pero pues creo que es justo un momento pues de gran tensión porque ya, como vimos, se acercaba, o sea, preveía que iba a haber un conflicto, sobre todo por las acciones de Alemania. Pero pues es un triunfo de México sobre intereses muy, muy fuertes empresariales y gubernamentales, y no de cualquier país, ¿no? Sino específicamente de Estados Unidos, pero también de Gran Bretaña, ¿no? Y que además ya había, como vimos, sido una cuestión que se arrastraba desde 1920. Entonces, pues ya es como un largo proceso que culmina pues quizá con algo que estamos tan orgullosos, ¿no? Que es como el triunfo de México sobre, sí, su soberanía y sus principios, pero pues también como hacer frente a unos intereses que muchos otros países no pudieron sortear, ¿no? Y que sigue siendo como un problema hoy en día, el interés petrolero de Estados Unidos. Ok, muy bien, me gusta. Lisette y luego Zaira. Bueno, yo lo que había leído en el capítulo de los acuerdos de Bucareli era que para cuando llega Cárdenas, las potencias extranjeras y bueno, en general los cancilleres y los embajadores de las potencias extranjeras, europeas y de Estados Unidos, no lo habían tomado tan en serio porque pensaban que iba a seguir estando con Calles detrás en el poder. Y para cuando Calles pues, es expulsado, pues fue tirar de nuevo, o sea, fue quedarse sin quitarse eh, esta amistad o este acuerdo, ay, no sé cómo decirlo, este medio de negociación que se había tenido con los acuerdos de Calles-Morro. Entonces, bueno, a mí me pareció muy divertido porque fue como que esta gran expectativa que tenían las potencias extranjeras y como de nuevo ya con Calles era otra vez,
crear más no, crearles más problemas a ellos. Y ya. Ok, Zaira. Pues justamente va con estas ideas de que pues la expropiación le da este sentido de soberanía nacional a México con respecto al petróleo, pero le generó muchísimos problemas al exterior, pero también con quién, ¿no? Porque tuvo problemas con Gran Bretaña y con Estados Unidos, incluso con Países Bajos respecto a esto, incluso hubo un boicot en el que le quitaron como los productos químicos necesarios para la refinación y demás, ¿no? Pero por otra parte pudo abrirse el comercio con Alemania, con Italia. Alemania le brindó, a través de los contratos que hicieron, artículos manufacturados para estructura de puentes, para la industria pesada, y pues incluso le dio dólares. Entonces, pues benefició a quién y perjudicó a quién. En sí, el proyecto para México fue beneficioso en cierto sentido, claro que le generó problemas, pero pues también ver esta parte de ventajas y desventajas con quién y para quién. Ok, muy bien. Bueno, voy a ir resumiendo para avanzar y espero sí terminar antes de las 11. Muchas gracias por sus apreciaciones. En efecto, a ver, me gusta esto que rescatas, Lisette, de la historia, ¿no? O sea, a ver, aquí chicos, con esto, esta es nuestra gran conclusión de este tema, ¿no? Tendremos otra vez la cuestión petrolera más adelante, ya verán cómo, pero de una manera yo creo que más interesante o de orgullo nacional, si así lo podemos llamar. No tan fatal como en esta, ¿no? Que era constantemente las tensiones, otra vez el nerviosismo y el estrés de, ay, otra vez vamos a tener problemas, ¿no? Lo vimos, ¿no? A lo largo de los acuerdos, los acuerdos de Bucareli, los acuerdos de Calles-Morrow, y ahora este último, ¿no? Esta última fase de este interés, ¿no? Lo que se buscó siempre fue la aplicación del artículo 27 de la Constitución del 17, pero que había costado muchísimo trabajo por en efecto estos intereses que existían, ¿no? Por eso la expropiación, en términos de política exterior, pues es de orgullo nacional, porque pues era confrontar finalmente, tomar al toro por los cuernos a las grandes potencias extranjeras, porque no era poca cosa, como ustedes ya bien lo remarcan, y además porque era esto, ¿no? Era un acto de rebeldía hasta cierto punto, por esto que comenta Sofía en el chat, de que las empresas, y sobre todo los gobiernos, no querían dar paso a esta expropiación o no querían darle tanta amplitud al gobierno mexicano, porque se podía considerar como modelo a seguir por parte de otros países, ¿no? Es decir, que otros países mostraran disidencia respecto a la postura de las grandes potencias. Sin embargo, me gustaría aclarar, la expropiación petrolera, y lo remarca varias veces Lorenzo Meyer en la lectura, responde también a un contexto internacional, y él mismo, se los puedo jurar que nos decía en la clase, la expropiación petrolera no hubiera podido ocurrir, por ejemplo, en el 23 con el gobierno de Obregón, no hubiera podido ocurrir en el 27, 28 con el gobierno de Calles, porque no estaban las condiciones, ¿no? Si a México se le hubiera ocurrido hacerlo en aquellos años, yo creo que seguro tuviéramos tenido una intervención. Pero para este entonces, el ánimo internacional ya estaba muy, muy álgido. La afectación de la Gran Depresión en Estados Unidos, pues era un tema que todavía estaba presente ahí en este país. Las tensiones en Europa y el escenario internacional que se estaba calentando cada vez más, la atención de Estados Unidos en el Pacífico ante las acciones del gobierno japonés, pues fueron un caldo de cultivo que permitieron a México ponerlo en esta situación de aprovechar la oportunidad, ¿no? Esta era una oportunidad de esas que se te presentan en la vida y que si la rechazas, te arrepientes toda la vida. Cárdenas no fue así, o el gobierno cardenista no fue así, aprovechó esta oportunidad, pero también añadió, y me gustaría aclarar, añadió un poco de estrategia, ¿no? Aquí lo marca muy bien Lorenzo Meyer al decirnos, ¿no? Los demás gobiernos habían intentado ciertas acciones a través de reformas constitucionales, a través de acuerdos más tibios, pero Cárdenas va a llevar a cabo esta acción estratégica, ¿no? Y esto va a ser a través de la mano de obra que sostiene a las empresas petroleras. O sea, se dan cuenta de que son fundamentales para sostenerlas en México y qué pasaría si estas fuerzas, así como el resto de fuerzas laborales como los obreros, a través de la CTM, los campesinos a través de la CNS, también se constituyeran en un sindicato. Y es así que entonces se establece el famoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en agosto del 35, que en ese entonces creo que era interesante o que tuvo un papel clave, pero que ahora me parece más bien es un lastre a la industria petrolera mexicana, o quizás desde esos años era, no lo sé, ahí sí sería cuestión de analizar.
Y que estos, ya como un sindicato, van a exigir a las empresas un aumento salarial. Las empresas, por su parte, ante esta exigencia de este aumento salarial, van a ofrecer una contrapropuesta argumentando pues que no tienen capital, que pues no han tenido buenas ventas, etcétera, y pues que no pueden garantizarles este aumento. El sindicato o estos obreros petroleros pues van a levantarse en huelgas sindicales en mayo del 37, y uno de los más emblemáticos es el movimiento en Poza Rica, porque estos obreros de la petrolera El Águila, una de las más emblemáticas de estos años, van a paralizar actividades durante 57 días. ¿No? Imagínense paralizar actividades en una industria tan estratégica como el petróleo, y para estos años que ya el petróleo otra vez adquiere relevancia por esta economía de guerra, pues era un gran impacto económico, ¿no? El gobierno de México decide tomar cartas en el asunto y sugiere esto, ¿no? La posibilidad de establecer empresas de participación mixta, es decir, que se reconozca que los que pueden llevar a cabo esta expropiación, más bien esta explotación petrolera, son el Estado mexicano solamente, pero que, ¿cómo se llama? Exactamente, sí. Bueno, ahorita iremos avanzando, Fernanda. Déjame terminar cómo se va haciendo esta tensión otra vez. Y además que esto, si se dan cuenta, esta tensión inicia entre empresa y obreros, ¿no? O sea, no hay nada de lo gubernamental, pero conforme va avanzando esto, y además es cuestión de días, por eso puse estas, ¿no? De agosto del 35, 37, noviembre del 37, diciembre del 37 y la resolución final en marzo del 38, ¿no? ¿Cuándo es la expropiación petrolera? 18 de marzo del Exactamente. 1938. Exacto, por eso vean toda la historia completa, o sea, cómo se van, es cuestión de días que se va calentando mucho el asunto. El gobierno propone esto, que sean los dueños, sean el Estado, y que los que tengan estos derechos de explotación sean las empresas, pero bajo esta lógica, ¿no? De participación mixta. En noviembre del 37 se prueba por ahí un experimento, ya lo verán en la lectura con más detalle, con la empresa El Águila. Para esto se había sometido ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la situación del aumento salarial. Estos, a través de un estudio, emiten que en efecto, pues no está tan buena la situación de las empresas, pero que sí pueden dar esta garantía de aumento salarial, a la cual las empresas rechazan, o sea, dicen, no queremos dar este aumento, nos negamos a dar este aumento. En diciembre del 37 sale la resolución, se niegan en esos mismos días y solicitan un amparo, ¿no? El amparo finalmente resuelto el 1 de marzo y lo rechazan porque sí se considera que las empresas pueden dar esta garantía. La única cláusula que emiten es, bueno, creo que era de 26 millones, o ya no me acuerdo cuánto era lo que tenían que dar, que no, la única garantía que iba a dar el gobierno mexicano era que este aumento salarial no iba a implicar un mayor desembolso del ya establecido en este estudio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para esto ya también los gobiernos empiezan a tomar partido, y aquí vemos los objetivos de cada uno de estos países, ¿no? Que eran los como más representativos. También habían otras empresas, por ejemplo, Países Bajos también tenía presencia en la cuestión petrolera. Veamos que los más reconocidos eran estos tres, ¿no? México, el objetivo de estas acciones era, en términos gubernamentales, lograr el control de la industria petrolera para disponer de los recursos generados por esta y financiar su programa de reformas sociales, lo cual tiene mucho sentido con base en la caracterización que les presenté de manera muy somera hace rato. Gran Bretaña reconocía que no podía actuar de manera sola y por tanto tenía que solicitar el apoyo de Estados Unidos para revertir las intenciones del gobierno mexicano, porque ellos todavía querían tener estos derechos de propiedad, como también las empresas estadounidenses, y por parte de Estados Unidos, pues en términos del gobierno, esto es en términos gubernamentales, buscar consolidar la buena relación como un medio para hacer prosperar la consolidación de un sistema de seguridad continental basado en la política de buena vecindad. O sea, aquí se darán cuenta, el gobierno estadounidense como tal no tenía la intención de apoyar a sus empresas porque en realidad tenía un objetivo supremo mayor, ¿no? En términos de sus relaciones de México con este país, que era garantizar una buena relación para poder promover ese sistema de seguridad continental que ya veremos con el paso de los años que se va a consolidar.
que era muy importante para Estados Unidos ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos ya estaba muy nervioso por lo que estaba pasando en el mundo y su tema prioritario para estos años ya era la cuestión de seguridad. Para Estados Unidos era importante que ante cualquier acción que llegaran a ocurrir y que derivara en el ingreso de Estados Unidos a la guerra, pues que los países latinoamericanos lo apoyaran, como veremos, sí va a ocurrir, ¿no? Entonces, por esta razón, considero que no va a tomar una acción más contundente respecto a sus gobiernos, a sus, ¿cómo se llama? A sus empresas. Finalmente, entonces, el 18 de marzo del 38, el presidente Cárdenas, después de todas estas tensiones y de sí vamos a instituir las empresas de participación mixta, no, sí vamos a dar los aumentos salariales, no, entre las empresas y el sindicato, finalmente Cárdenas decide reunir a su gabinete e informar esta decisión de que la única solución va a ser la expropiación petrolera, y así a las 9:15 el presidente firma el documento en el que emite la expropiación petrolera, y a las 10 de la noche se anuncia dicha expropiación. Ante esta expropiación, y aquí vamos a ver un poco de lo que ya iban comentando, van a surgir diferentes acciones. Por una parte, se van a solicitar, van a emitirse solicitudes de amparo ante el gobierno de México para no aplicar esta expropiación, porque ya era un golpe contundente, además de que cabe aclarar que pues esto se recibe con mucha sorpresa, nadie esperaba. El embajador, creo que ya lo comentaban en el chat, el embajador de Estados Unidos en México, Joseph Daniels, ya percibía que esto era, no, más bien, el jefe del Departamento de Estado, Hulse, ya percibía que esto podía ocurrir, pero no esperaba que en realidad pasara. Se expropia y esto se toma como una sorpresa por parte de todos estos gobiernos. Las empresas empiezan a emitir solicitudes de amparo, hay esta presión económica, sobre todo por Gran Bretaña. Gran Bretaña va a ser el gran disidente que va incluso a romper relaciones con México, va a llevar a cabo este boicot principalmente petrolero, pero también en otros rubros económicos. Se van a emitir declaraciones de legitimidad, sobre todo de las empresas. Los gobiernos sobre todo el de Estados Unidos, va a ser más tibia en la respuesta. Van a explorar esta posibilidad de darle paz a México, de decir, a ver, tranquilízate, no nos expropies, ahora sí, tranquilízate, viejo, danos chance mejor de constituir estas empresas mixtas, no expropies, danos este chance, o finalmente una acción que marca Meyer a partir de estudio de archivo es que en realidad también había esta intención de alentar al derrocamiento de Cárdenas. Decían, bueno, si no podemos hacer nada de lo anterior o de lo anterior, nada tiene efecto en esta decisión, pues entonces vamos a derrocar a Cárdenas, ¿no? Y principalmente apoyar movimientos como el de Saturnino Cedillo, que era este hombre fuerte que veíamos al principio. Y así vamos a ver estas posiciones por parte de los gobiernos, sobre todo, y de las empresas. Gran Bretaña va a decir que estas acciones son contrarias al derecho internacional, va a buscar este apoyo por parte de Estados Unidos y va a sacar de la manga esta reclamación de, bueno, nos vas a expropiar, pero entonces también páganos ya la deuda, ¿no? Y México le va a salir con otra de, a ver, chiquitito, tú tampoco has pagado a Estados Unidos y nos exiges a nosotros, o sea, entiende que la situación internacional es complicada y que por eso se suspendieron los pagos. Esto le va a dar un estate quieto a Gran Bretaña, que finalmente se va a enojar y va a romper relaciones con México. En Estados Unidos vamos a tener posiciones muy diversas, las empresas son sobre todo las que van a presionar. La embajada en México, la embajada de Estados Unidos en México, pues va a tener una posición más conciliadora, porque para Joseph Daniels era más supremo este interés de garantizar el apoyo de México ante cualquier necesidad de activar este aparato de seguridad colectiva. El Departamento de Estado, pues ya casi les decía, ¿no? Yo les dije que esto iba a pasar y que no se pudo hacer nada más. Buscaba esta conciliación para apoyar a las empresas y la presidencia o el presidente, pues Roosevelt, pues como que va a estar medio tibio, ¿no? Así de, ay, bueno, tienen razón las empresas, pero por otra parte está este principio supremo de defensa colectiva, entonces no sé qué hacer. Y los países del eje, que ya lo comentaba muy bien Zaira, pues van a ser los más beneficiados, porque a través de esta terciarización de una empresa estadounidense independiente que va a refinar el petróleo mexicano, pues se va a empezar a exportar gasolina o los productos derivados del petróleo a los países del eje, quienes van al final a absorber esta compra del petróleo. Lo dejaré aquí, chicos, porque ya son las 10:57 y quiero que se vayan a su clase. Concluiré la siguiente clase con
el análisis de los últimos rubros, que es el posicionamiento de México ante la Guerra Civil Española, y ¿cuál es el último punto? Y la postura de México ante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que al principio va a ser de neutralidad, pero que eventualmente pues vamos a romper esta neutralidad para ingresar al conflicto armado. Entonces, bueno, lo retomaré en la siguiente clase, la clase de Manuel Ávila Camacho. Casi logro mi objetivo, ya es lo mínimo lo que falta. Sé que fue una sesión muy intensa, casi no di derecho al debate, pero espero que en la evaluación final pues podamos tener más sus comentarios sobre este periodo tan intenso, pero tan lleno de orgullo, porque además no solo en el rubro petrolero, sino también en la parte del asilo español a partir de la Guerra Civil Española y la postura de México ante la Segunda Guerra Mundial, pues México va a empezar a consolidar esta política exterior notable y muy reconocida a nivel internacional, que nos va a ganar un asiento como miembro fundador en el 45 en la Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, los dejo ser libres. Nos vemos entonces el martes a las 6 de la tarde para esta charla sobre la consolidación del presidencialismo mexicano bajo el partido hegemónico, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, disfruten su siguiente clase, mucho éxito en tu expo, Ricardo, y pues si hay excepciones o prórrogas, correíto para empezarlos a tomar en cuenta. Nos vemos el martes, descansen y disfruten su fin de semana. Bonito fin. Bye. Muchas gracias, profesora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual. Bye, bye.